teólogos, hay eruditos que consideran al capítulo 15 como la carta magna de la iglesia, como la constitución, que es donde el liderazgo de la iglesia estipuló, digamos que las cosas importantes de cada iglesia, de la iglesia, perdón, y en este sentido, ¿cuál es la esencia de todos los versículos que hemos estudiado hasta la semana pasada del capítulo 15? ¿Cuál es la esencia? ¿En qué resumirías todo lo que hemos estado hablando la semana antepasada y la semana pasada? ¿En qué lo resumirías? La gracia de Dios, ok, pero como que siento que le falta algo más. No, la salvación por gracia. La semana antepasada, el título de la semana antepasada fue En defensa de la salvación por gracia o de la doctrina de la salvación por gracia. El título de la semana pasada fue 6 evidencias de la salvación por gracia. Entonces, hasta ahorita lo que hemos estado aprendiendo es que cómo Dios en el capítulo 15 le da un énfasis a la salvación por gracia. Y de verdad que coincidió mucho con todo lo que nosotros hablamos acerca de la gracia de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de el compañerismo de los discípulos en la salvación por gracia. Acuérdense que estamos hablando de la escritura, estamos estudiando de manera expositiva, el libro de los Hechos de manera expositiva. En la predicación expositiva, amados, en la predicación expositiva, a diferencia de la exposición o predicación temática, en la temática pues uno escoge el tema, por eso se llama temática, y bueno, vamos viendo lo que la Biblia enseña respecto de ese tema. En la predicación expositiva no. En la predicación expositiva el tema te lo da la secuencia de lo que vamos nosotros estudiando. Por lo tanto, puede ser que en algunos pasajes o bloques de pasajes que nosotros estudiemos podamos encontrar inclusive varios temas. Pero en este caso, o sea, la esencia de todo, aunque hay varios temas, la esencia gira todo alrededor de un tema importante que es la salvación por gracia. Y esto es muy relevante porque en este lugar, en esta congregación, habemos gente que hemos sido salvos por gracia y gente que se le ha expuesto la salvación por gracia, pero todavía se han resistido a esa salvación por gracia. Todavía no abrazan por la fe esa salvación por gracia, por lo tanto todavía no son salvos. Bueno, a estas personas, amadas personas, que Dios las trae a escuchar acerca de la salvación por gracia, yo quiero que tú veas el amor de Dios desde donde tú estabas como esa oveja perdida. El Señor deja las 99, va por ti, te trae para que escuches de su salvación por gracia. Repito, donde tú estabas, hasta donde tú estabas, el Señor dejó las 99 y fue por ti para traerte a que escuches sobre la salvación por gracia, que es el tema que debería ser el más importante en tu vida. Debería de ser el tema más importante en tu vida. Más que temas de cualquier tema, más que cualquier tema. El tema de la salvación eterna de tu alma debería de ser el tema más importante para ti. Como muchas personas no están despiertas a lo espiritual, conciencias están dormidas, sus mentes todavía entenebrecidas, no captan la importancia de la salvación por gracia. No la entienden, no la captan. Y el Señor a ti te trajo para que seas sensibilizado en la salvación por gracia. Entonces, aunque en estas 3 semanas hemos abundado en aspectos de cómo la iglesia, cristianos defendieron la doctrina de la salvación por gracia,
Y como la semana pasada entendimos que la Biblia respalda de varias maneras la salvación por gracia, que el Señor te esté dando a ti la capacidad de entender que esa salvación por gracia se trata de ti. El autor de la salvación por gracia quiere darte salvación por gracia a ti. El objeto de su salvación por gracia es el perdido, es el pecador. El Señor Jesús claramente lo dijo: los sanos no necesitan del médico. Son los enfermos los que necesitan del médico. Son los perdidos los que necesitan la salvación por gracia. Entonces, aunque la salvación por gracia es para gloria del Señor, pero el objeto de esa salvación por gracia eres tú, que estás perdido. Me explico. Eres tú. Es a ti a quien el Señor te quiere dar esa salvación por gracia. Eres tú que todavía estás perdido en tus pecados, muerto en tus delitos y pecados, quien necesita esa salvación por gracia. Entonces, todo esto que estamos hablando se trata de ti. Los apóstoles defendieron la salvación por gracia de los perdidos, de los gentiles. Que los perdidos pudieran entender que Dios, que el Padre a través de Jesucristo estaba otorgando perdón de pecados por el puro afecto de su voluntad. No porque esté viendo algo bueno en ti, como cantábamos ahorita. No porque vea que tú tienes ciertas habilidades, capacidades o algunas virtudes. Por el puro afecto de su voluntad. Porque el Señor tiene misericordia de ti, es que te está trayendo a que escuches lo valiosa que es la salvación por gracia. Bien, en ese sentido, el día de hoy vamos a hablar, porque nos toca estudiar los siguientes versículos. Vamos a estudiar nosotros desde el verso 19. Vamos a llegar hasta el verso 22, pero bueno, vamos a leer hasta el 29 porque es el siguiente bloque, pero el día de hoy vamos a llegar hasta el 22. Antes de comenzar, quiero, a manera de introducción, recordarles un poquito de las conclusiones a las que llegamos la semana pasada, para efectos del contexto de lo que vamos a estar hablando, ¿no? Entonces, la semana pasada nosotros hablamos de, en todo ese relato que estudiamos, vimos cómo es importante notar la manera en que los apóstoles y los ancianos hicieron llegar a la conclusión de que la salvación es por gracia. Esa es una de las conclusiones a las que llegamos en el estudio de la semana pasada. Y lo que nosotros veíamos es todo lo que ellos analizaron para poder concluir, sí, efectivamente, la salvación es por gracia, y detallaron cada asunto. Y el primer punto que vimos es cómo analizaron la revelación antigua, es decir, los eventos que el Señor había permitido en el pasado inmediato. ¿Y qué era ese pasado inmediato? Propiamente el apóstol Pedro habló acerca de lo que el Señor había hecho con él, el apóstol Pedro, cómo le mostró la visión allá en la azotea, donde le dijo mata y come, y él le dijo no, Señor, y a él le estaba dando una enseñanza porque lo estaba preparando para ir a la casa de Cornelio. Todos recordamos ese evento, ¿verdad? Cornelio, un hombre gentil, es decir, no era judío, su familia gentil, y el Espíritu Santo visitó ese hogar para dar salvación, la misma salvación que había dado a judíos, es decir, los apóstoles judíos, y a todos esos hermanos que estaban ahí reunidos en el aposento alto, judíos. De la misma manera que el Señor dio salvación a los judíos, ahora estaba dando esas primicias de salvación a los gentiles, empezando por la casa de Cornelio. Y el apóstol establece como un argumento en defensa de la salvación por gracia lo que Dios hizo avalando la salvación. Pero también
Él mismo habla del don del Espíritu. Recuerdan que hablamos del don del Espíritu, es decir, fueron sensibles a la dirección que el Espíritu Santo les daba dando. El punto número 3 que analizamos fue la purificación del pecado, es decir, analizaron los frutos que la predicación a los gentiles, la predicación del Evangelio, estaba produciendo en los gentiles. Hermanos, cuando una persona escucha el Evangelio y el Espíritu Santo está ahí presente en la vida de esa persona, haciéndolo escuchar el Evangelio, y el Espíritu Santo está obrando en el interior, en el alma, en el corazón, en la mente de esta persona, definitivamente hay evidencias, hay frutos, definitivamente. No, puede ser diferente en cada persona. Algunas personas empiezan con unas, otras con otros, algunos más, algunos menos, pero siempre hay frutos. Cada que el Espíritu Santo a través del Evangelio obra en una persona, amados hermanos, siempre, siempre hay frutos, más allá de las palabras, más allá de lo que una persona pudiera decir. No, yo sí siento que Dios me habló, yo sí siento que ya Dios me perdonó. Está bien que una persona sienta que Dios ya lo perdonó, pero tiene que haber frutos, tiene que haber evidencias de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en cada persona. Ok, el punto número 4 fue la imposibilidad de la ley para salvar. Cómo revisaron la escritura y entendíamos en ese momento la importancia de que nosotros en cada evento de nuestra vida, hermanos, para cada evento de nuestra vida, aprendamos a ir a Dios a través de su palabra. Sí en oración, sí en una comunión con Él, hablándole, diciéndole, pero también a través de su palabra, en cada evento de nuestra vida, hermano. Aprender doctrina. Esto es importante y esto es muy importante. Que dejemos esas viejas prácticas paganas de adivinar. A ver, Señor, tú me quieres hablar, tú me vas a querer hablar. Bueno, entonces voy a ver dónde tú me quieres hablar y cierras los ojos y abres así la Biblia y dices, a ver, aquí me está hablando, aquí me quiere hablar el Señor. Eso se llama como bibliomancia, ¿no? Eso es algo de hechicería, hermanos. Eso no lo hagan. Eso no se hace. Eso no se hace. La suma de su palabra es la verdad. Por lo tanto, todos nosotros tenemos que aprender toda su verdad. Ir aprendiendo eventualmente, paulatinamente, ir aprendiendo. Pero nunca acudan esas viejas prácticas paganas de cerrar tus ojos, abrir la Biblia y poner tu dedo y decir, ay, ¿qué tal que te toca ese pasaje donde dice, fue y se ahorcó? No te vaya a tocar ese pasaje y digas, el Señor me está hablando. Eso nunca lo hagan. Estudiar, 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 estudiar. Siempre vayamos a la Escritura. El punto número 5 que analizamos es la realidad de los milagros, como otra vez en la sensibilidad del Espíritu, ellos vieron cómo Dios a través de señales y prodigios, respaldaba la predicación del Evangelio. Hemos dicho que en aquellos tiempos apostólicos, cuando se estaba estableciendo y fundando la iglesia, fue menester para Dios, era necesario y así Dios lo quiso en su soberanía, respaldar la predicación del Evangelio. Algunas personas dicen, bueno, ¿y por qué el día de hoy ya no haces los milagros? Porque los milagros son de Dios, no son míos, y porque Él a quien quiere los da, y hoy entendemos que en aquel tiempo Él tenía un propósito muy específico, ¿no? Y el punto número 6, la promesa profética, como Jacobo nuevamente fue a la Escritura, recordando lo que la Escritura decía, la importancia de que nosotros estemos alimentados con la Escritura, tengamos la Escritura en nuestra mente y podamos citarla y podamos recordar, aquí la Escritura dice esto y a ver, vamos a buscar, vamos al pasaje y dices, mira, aquí está el Señor diciendo esto. Y eso fue lo que hizo Jacobo.
Entonces, esas eran las 6 evidencias que estudiamos la semana pasada. Y como puntos ya concluyentes, dijimos que además de esas 6 hay más, solamente que esas 6 eran las que estaban en nuestros pasajes a estudiar. Y la última cosa con la que concluimos es: cuidémonos del legalismo, porque el legalismo es destructivo. Ok, en ese contexto sigue el pasaje del verso 19 en adelante. Acompáñenme a su Biblia, a Hechos 15, verso 19. Hechos 15, verso 19 dice: por lo cual yo juzgo, aquí está hablando Jacobo, y viene en esa misma línea de ideas de lo que él viene hablando. Y él ya está en la conclusión, después de haber dado todos sus comentarios de lo que dice la Escritura, avalando lo que dijo Pedro y todo ello. Aquí él llega a su conclusión y dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, dos puntos y seguido, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Pasadlo bien. Bien, hasta aquí vamos nosotros a leer. El día de hoy solamente vamos a llegar hasta el verso 22. No nos va a dar tiempo de más porque hay varias cosas, sigue habiendo varias cosas importantes que aprender de lo que Lucas nos transmite a través de estos pasajes. Bien, de las primeras cosas que nosotros encontramos en estos pasajes, que la evidencia para la salvación por gracia presentada durante el discurso anterior de los que participaron, tanto Pedro como Jacobo, fue concluyente. Digamos que punto y se acabó. La salvación es por gracia. Fue concluyente, es a lo que ellos llegaron, al acuerdo en el que ellos llegaron. Ok, no necesitamos más, creo que está muy claro. La salvación es por gracia. Basado en todo lo que se había dicho, Jacobo, y en este caso la participación de Jacobo fue sumamente importante. Si tú revisas por allá de Hechos capítulo 12, te vas a encontrar con que Jacobo en ese momento era la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Esto es un dato sumamente importante, hermanos. El dato de Jacobo como cabeza de la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué es importante? Porque Jacobo no era apóstol.
no está mencionado entre los 12. Este Jacobo del que estamos hablando aquí no era mencionado entre los 12. Este Jacobo del que estamos hablando aquí es el que escribió la carta de Santiago, es el mismo. Aquí se llama Jacobo, allá se llama Santiago. La razón es porque por ahí las traducciones en el latín a Jacobo le decían en latín Saint de San, Saint Jacob, Saint Jacob. En el latín así estaba más o menos pronunciado, no me crea mucho porque no lo puedo pronunciar bien, pero Saint Jacob. Entonces ya se castellanizó el Saint de San Jacobo, Saint Jacob, y entonces se castellanizó y se quedó el nombre de Santiago. Pero es el mismo, y ese Santiago es el hermano del Señor. Este hombre no se convirtió cuando Jesús andaba predicando ahí y fue a predicarle a su tierra y a su pueblo y a su familia. No se convirtió ahí. Es más, quizás hasta rechazó. Pero la influencia del Evangelio, seguramente la oración del Señor por su familia y la soberanía del Señor hicieron que este hombre se volviera a Cristo. Pero el punto es que llegó a tal madurez y llegó a tal crecimiento que fue líder de la iglesia en Jerusalén, aun cuando en la iglesia de Jerusalén estaban los otros apóstoles, estaba Pedro, todos los demás apóstoles, estaban ahí, pero el que de alguna manera lideraba era Jacobo. Y cómo la palabra de él tuvo peso para llegar a un acuerdo y para tomar ciertas decisiones. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que la voluntad de Dios es que crezcamos. Es que Él nos puede madurar. El que nos puede dar crecimiento, nos quiere dar crecimiento y necesario es que nosotros crezcamos. Bueno, entonces Jacobo era la cabeza y él juzga que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, porque guardar la ley y observar los rituales no eran requisitos para la salvación, no eran requisitos. Y entonces en esa misma carta a los judaizantes se los ordenó que no se inquietara a los gentiles enseñando cosas contrarias a lo que involucra la salvación por gracia. Esto a nosotros nos deja la enseñanza, hermanos, ya lo hemos estado hablando, lo hemos estado viendo y lo hemos estado entendiendo. Tenemos que ser bíblicos, tenemos que apegarnos a la Escritura. Cuando nosotros enseñemos, cuando nosotros discipulemos, cuando nosotros prediquemos, que no prediquemos cosas más allá de las que el Señor enseñó. Que no demandemos a los hombres cosas más allá de las que el Señor demanda. Son cosas que nosotros debemos entender. Ya estando el principal asunto, ya estando resuelto, Jacobo se volvió a otros asuntos prácticos del compañerismo. Fíjate cómo en la madurez de este hermano, un tema le ve relevancia a otros donde pudiera tener situaciones concomitantes, situaciones que afecten otras áreas de la iglesia. Y entonces Jacobo, por la dirección del Espíritu, por la madurez espiritual, entiende algunas cosas y entonces él se vuelve a unos asuntos prácticos del compañerismo y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Él y otros líderes estaban preocupados no solamente de que los judíos inquietaran a los hermanos gentiles. Fíjate nada más, la preocupación de Jacobo no era, y lo vamos a estudiar ahorita que nos metamos a los pasajes, no solamente fue la preocupación por los gentiles de que los judíos los inquietaran, sino que también se preocupó por los hermanos judíos. También había hermanos judíos. En los primeros versículos escuchamos como algunos fariseos que habían creído,
Si recuerdas esos pasajes, ¿no? Entonces, también se preocupó por los hermanos judíos, de que también estos gentiles, por la libertad en Cristo que estaban entendiendo, no molestaran o no inquietaran a los hermanos judíos. Fíjate qué bonito, qué interesante es esto. Por un lado, ustedes no demanden a estos hermanos gentiles más allá de lo que Dios les demanda. Y por otro lado, ustedes gentiles, cuiden el corazón y la conciencia de estos hermanos por los que también murió Cristo. O sea, el discernimiento de Jacobo en esta forma se ve como algo hermoso, de verdad, algo hermoso, como este líder, este pastor, se preocupó por todo el rebaño, por toda la iglesia. Porque había el peligro de que los gentiles, disfrutando de su libertad en Cristo, ahora presionaran a los creyentes judíos a ejercer esa misma libertad que ellos estaban entendiendo y no discerniendo que estos podían violar sus conciencias. Entonces les llama a los dos grupos, Y es por eso que, tratando de evitar esta situación, Jacobo propuso que se les escriba una carta a los gentiles ordenándoles que se aparten de 4 cosas, básicamente 4 cosas: contaminación de los ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Estas cosas las vamos a ir estudiando. Lo que nosotros tenemos que entender es que de estas 4 cosas, de contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, eran violaciones perfectamente descritas en la ley de Moisés. Interesante, ¿no? O sea, por un lado, los judíos estaban exigiendo la circuncisión, cosa que los apóstoles y los ancianos defienden a los gentiles, reprenden y le llaman la atención a los judíos diciéndoles no impongan estas cargas a los hermanos. Pero por otro lado, había otras cosas de la ley de Moisés, de las cuales sí les encargaron a estos hermanos gentiles. En esos lugares de Antioquía, Cilicia y todos ellos, ustedes recordarán cuando leímos que había sinagogas. Bueno, en esas sinagogas, en esas ciudades, se leía la ley de Moisés. O sea, se predicaba Moisés. Por lo tanto, todas estas cosas de la ley de Moisés eran conocidas por lo menos por las comunidades judías de esos lugares. Los judíos que vivían en esos lugares conocían de todo ello, porque era lo que se predicaba en las sinagogas. En las sinagogas se predicaba la ley de Moisés. Y lo que está diciendo Jacobo es, en esos lugares se habla de la ley de Moisés. Los judíos, los hermanos judíos que están en esos lugares, conocen la ley de Moisés. Y es lo que está diciendo aquí Jacobo en el verso 19. En esos lugares se lee la ley de Moisés. Y por lo tanto es importante que los hermanos gentiles no empiecen a violar cosas que para los hermanos judíos son muy importantes. Por lo que tú quieras, acuérdate que esos fariseos que habían creído también dijeron que era necesario que se circuncidara, ¿no? Si recuerdas. O sea, sí es importante, no es, la salvación es por gracia, dijeron ellos, pero que se circunciden. Si recuerdas ese pasaje, ¿no? O sea, los judíos todavía tenían cierta sensibilidad, pues toda la vida habían sido judíos y habían crecido con la ley de Moisés. Entonces todavía, aunque habían creído en Jesucristo como su suficiente Salvador, todavía había cosas que para ellos creían que era importante, so pena de lastimar su conciencia. Y es que en la cultura judía había muchas cosas que ellos sabían que el haber violado de la ley de Moisés había traído repercusiones muy fuertes al pueblo. Graves repercusiones por haber violado la ley de Moisés. Y eso lo tenían muy presente. Entonces, por eso el encargo de Jacobo a los gentiles: tengan cuidado con esto, porque
violar innecesariamente estas sanciones mosaicas destruiría el testimonio de la iglesia con esos judíos incrédulos de aquellos lugares y ofendería a judíos creyentes. ¿Recuerdas esa frase del apóstol Pedro donde él decía, me he hecho judío para ganar a los judíos? ¿Recuerdas eso? Bueno, lo que quería decir es que él había cosas en las que por cuestión de conciencia de los demás, él se guardaba. Él se guardaba. Y en ese contexto, hacer este tipo de cosas que Jacobo estaba prohibiendo sería un abuso de la libertad en Cristo que los creyentes disfrutaban. Te leo rápidamente para soportar esto que te estoy diciendo, lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 16. Hablando de esto mismo, el apóstol Pedro dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ahorita te voy a explicar estos 4 aspectos y por qué estos fueron precisamente estos 4 aspectos los que Jacobo escribió en la carta para demandarlo de los creyentes gentiles. ¿A qué se refiere la contaminación de los ídolos? Bueno, se refiere a alimentos ofrecidos a dioses paganos y luego vendidos en la carnicería del templo. Esas cosas eran prácticas paganas en todas esas ciudades gentiles, paganas. Toda la gente de Antioquía, toda la gente de allí eran gente pagana que adoraba a los dioses paganos, y todas esas rituales a los dioses paganos tenían eso, rituales, y dentro de ello había cuestiones con los alimentos ofrecidos a ellos, y después de los sacrificios a los dioses, pues los destazaban, los fileteaban y los vendían en la carnicería del templo. La idolatría para los judíos era un asunto repugnante y blasfemo. La idolatría para los judíos era un asunto repugnante y blasfemo. Y bueno, evidentemente el adorar ídolos estaba condenado desde la ley moral de Dios, el primer mandamiento. No te harás imagen ni ninguna cosa que esté debajo de la tierra, ni por encima de la tierra, ni te postrarás a ellos. Estaba claramente identificado en la ley moral de Dios. El Antiguo Testamento está repleto de advertencias contra la Escritura, está repleto de advertencias contra la Escritura. La práctica idolátrica en los antepasados, debemos recordar, llevó a la destrucción a la nación de Israel. Todos recordamos las advertencias de Dios a través de los profetas mayores, a través de los profetas menores, todo lo que Jeremías clama por la cautividad en Babilonia, todos recordamos eso. Bueno, todo fue eso consecuencia de no guardar los mandamientos y de volverse a la idolatría. Entonces, la práctica idolátrica, estos judíos que estaban en ese momento lo tenían claro. La idolatría llevó a la destrucción a la nación. Entonces, ellos tratarían naturalmente de evitar cualquier manifestación de esta práctica, incluso al comer carne ofrecida a los ídolos. Este fue un asunto grave en la iglesia primitiva, que más tarde Pablo trataría de manera detenida, allá en 1 Corintios capítulo 8, capítulo 13, capítulo 14, los versículos 13, del 1 al 13 en 1 Corintios 8. No me voy a meter en ello porque si no, no me alcanza el tiempo. Pero el apóstol Pablo trató estos asuntos de lo que te estoy hablando, del participar de lo sacrificado a los ídolos y de todas estas cosas. Es importante. El segundo punto que aquí el apóstol le demandó es la inmoralidad sexual. Aquí se está describiendo el pecado sexual, todas esas cosas, todas esas prácticas inmorales asociados a los ritos de los rituales paganos.
algunas cosas las voy a decir con mucho cuidado, espero que me las caches por nuestros pequeñitos que están aquí. Pero en aquellos tiempos y en aquellas ciudades había prácticas inmorales, había mujeres que se dedicaban a eso, sacerdotisas que se dedicaban a eso como una práctica ritual pagana. Entonces, estos hermanos gentiles estaban habituados a esas prácticas, a vivirlas, a verlas, a escucharlas y a practicarlas. Entonces la indicación directa es que se apartaran de esta inmoralidad, porque estas relaciones íntimas ilícitas eran parte integral de la adoración pagana gentil. Estos hermanos estaban muy involucrados con ellos, se identificaban mucho. Aunque la inmoralidad sexual es una cuestión moral, en un sentido más amplio, también es un tema de consideración para los judíos por este asunto relacionado al paganismo, a la idolatría. Entonces, en el tema de los judíos toma otra relevancia. Además del pecado moral, toma otra relevancia porque lo asocia con el paganismo que en tiempos antiguos llevó a la nación a una destrucción de su nación. Este tema, este asunto del paganismo a los judíos era un asunto muy importante. Su conciencia estaba íntimamente ligado con los asuntos de los rituales paganos. Ellos lamentaban mucho lo que había sucedido allá en su nación con sus antepasados, la destrucción por el tema de los ídolos y de los rituales a los ídolos. Era algo que ellos cuidaban mucho. Tenían otros ídolos en su corazón, como se los describió el Señor Jesús, pero el asunto del paganismo para ellos era un asunto muy importante y por eso su conciencia era muy lastimada con esto, y es una de las razones por las cuales Jacobo instó a los hermanos gentiles a guardarse de ello. Abstenerse de ahogado. ¿A qué se refiere ahogado? Bueno, era el comer la carne de animales estrangulados o asfixiados o ahogados. A eso se refiere la palabra ahogado, ¿no? Abstenerse de ahogado era participar de la carne de animales estrangulados, ahogados o asfixiados. Y de sangre, también lo dice, que implicaba, esto tenía implicaciones con las leyes dietéticas. Estas leyes dietéticas las podemos encontrar en el capítulo 9 de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 3 de Levítico, en el capítulo 12 de Deuteronomio, y hasta Ezequiel 33 menciona algunas cuestiones de las leyes dietéticas. Esto es muy interesante, hermanos, porque por un lado se estaba defendiendo que la salvación es por gracia, pero a estos gentiles se les estaba demandando que se guardaran cuestiones que más adelante entendemos ya en iglesias más maduras, ya con iglesias y hermanos más maduros, el apóstol Pablo explicó otras cosas, pero a estos creyentes nuevos o a estos nuevos convertidos, para que no entrara en conflicto con sus hermanos judíos, porque estaban ahí juntos, convivían juntos, dentro inclusive de la misma iglesia, y no hubiera problemas con ellos, Jacobo, sabiamente dirigido por el Espíritu, les demanda que se cuiden de estas cosas. Y aunque ciertamente no se trataba de imponer esas leyes sobre los creyentes gentiles, Jacobo las estableció como requisitos mínimos para él. Y escucha esto, este tema de por qué Jacobo estaba haciendo esto, era un tema de compañerismo y de unidad. De compañerismo y de unidad, porque en aquellas iglesias estaban conviviendo gentiles y judíos. Y sabiamente el Espíritu Santo dirigió a Jacobo a decir, cuida esa unidad, cuida ese compañerismo. Y entonces, como requisito mínimo para guardar el compañerismo y la unidad en esas iglesias que habían sido salvadas por gracia,
y aquí lo quiero reiterar, no era un asunto relacionado a la salvación. Esto que Jacobo estaba aquí demandando de los gentiles no era para un asunto de salvación, era para un asunto de compañerismo y de unidad. Y por eso es que él lo manda. Como ya lo hemos hablado, hermanos, la libertad en Cristo no concede el derecho de pecar, ni tampoco de ofender a otros creyentes. La libertad en Cristo no concede el derecho de pecar, ni de ofender a otros creyentes. ¿Sí? Bien. Habiendo entonces decidido tanto asuntos doctrinales como cuestiones prácticas, asuntos doctrinales como la salvación por gracia y prácticas como la unidad y el compañerismo entre creyentes que habían sido salvados por gracia, se nos dice después que pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con todas las iglesias, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones, verso 22, si me acompañas, estoy en el verso 22. Elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y aquí entonces, en este verso 22, hay dos temas que son los que quiero ya abordar en este tiempo que me resta. Número uno, la decisión del concilio se debería de comunicar a la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía era como el centro de mando del evangelio a los gentiles, algo así más o menos, ¿no? Porque de Antioquía fue donde creció la iglesia y de esos discípulos de Antioquía se estaban haciendo responsables para salir a otros lugares. Fíjense, les platico algo más o menos aquí. En esta zona, en esta región, se consideraba que la Antioquía de esta zona oriente era la iglesia de Tehuacán, hablando de nosotros, ¿no? de como movimiento, como iglesias. Hablando de como que la base de la iglesia para esta zona era la iglesia de Tehuacán. Yo no sé cuántos de ustedes sepan que muchas de las iglesias que el día de hoy, o varias iglesias, incluida la de Puebla, la base estaba en Tehuacán, es decir, hermanos de Tehuacán venían a predicar aquí al estado, a la ciudad de Puebla. De alguna manera en sus inicios esta iglesia dependía de Tehuacán, de alguna manera. Y así de Tehuacán, quiero platicarles de la iglesia de Tehuacán. Hay hermanos que viajan a Laguna Chica. En Laguna Chica, Veracruz, hay una pequeña iglesia donde hermanos de Tehuacán viajan cada semana a predicar a esa iglesia de Laguna Chica. En Tehuacán viven hermanos que semana tras semana van a predicar a la Sierra Negra de Puebla, semana tras semana, porque hay iglesia allá, y semana tras semana. De la iglesia de Tehuacán, semana tras semana salen hermanos a predicar a la iglesia mazateca en Oaxaca, a predicar a hermanos que hay allá en la Sierra Mazateca. Ya en alguna ocasión el Señor nos permitirá. De verdad que tengo yo el deseo de que vayamos a visitar a nuestros hermanos de la sierra, ya sea la Sierra Norte, ya sea la Sierra Negra, perdón, ya sea la Sierra Mazateca, que visitemos. Y así hay diferentes lugares donde hermanos de la iglesia de Tehuacán, domingo tras domingo, salen a trabajar y a predicar el evangelio. Bueno, mi anhelo, hermanos, mi anhelo, mi deseo y mi petición a Dios es que esta iglesia de Puebla se convierta en una Antioquía. Mi deseo y mi anhelo y mi oración a Dios es que esta iglesia de Puebla se convierta en una Antioquía. Que en un tiempo, hermanos de aquí, que nos da mucho gusto verlos aquí, que nos da mucho gusto tenerlos aquí, que son muy útiles aquí, pero que en un momento determinado por el Señor ya no tengan que venir aquí, sino que tengan que ir a una misión, a predicar el evangelio
a levantar una iglesia, a predicarle a los hermanos. Por gracia de Dios, los días jueves el hermano Julio está predicando allá en el lugar donde él vive. Ya digamos que es un lugar que depende de Puebla, pero el Señor puede enviar y es necesario que, como en esta Antioquía, el Señor envíe. Estamos orando por Ameca Meca, hermano Emilio, estamos orando por ese lugar, que el Señor nos conceda poder visitar a estas personas y bendecirlas y ayudarlas. Estamos orando por otros lugares donde el Señor nos permita, pero es necesario, y va a ser el otro punto, que se levanten hermanos. Hermanos que por el Espíritu de Dios sean enviados a predicar a esos lugares. Pero bueno, ese es el segundo punto. Este punto que les estoy diciendo es que los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia se pusieran de acuerdo. Fue una manifestación de la unidad que caracterizó a la iglesia primitiva, hermanos. La capacidad que Dios les dio en la madurez y en la espiritualidad y en el discernimiento para poder hablar de un tema controversial, ¿no? En ese momento era un tema controversial, porque había hermanos que sostenían que la circuncisión era necesaria por toda la idea de la ley de Moisés que tenían, y había hermanos que decían, no, eso no es necesario, y tuvieron la madurez de platicarlo, hermanos. ¿Era un tema potencialmente divisor? Sí, era un tema potencialmente divisor. Podía traer una división a la iglesia, pero la madurez de los hermanos hizo que se pudieran poner de acuerdo en este tema. Y salieron adelante. Y salieron adelante. Y lo que podemos ver aquí es cómo Dios bendice la unidad y el compañerismo, hermanos. Recuerdan que en algún momento, en los primeros capítulos, el Espíritu Santo en el libro de los Hechos hizo un énfasis sobre el compañerismo. ¿Recuerdan eso? Que lo resaltábamos y lo resaltábamos. ¿Sí lo recuerdan o no? De repente denle una revisadita a las predicaciones anteriores, hermanos. Pero los primeros capítulos del libro de los Hechos hacen un énfasis en la unidad de la iglesia. Cómo estaban juntos, cómo se juntaban, cómo eran de un mismo sentir, cómo eran de un mismo pensamiento, como un solo hombre y todo ello. Dios bendice la unidad y Dios bendice el compañerismo. Cuando hubo esa discusión sobre que las viudas de unos eran desatendidos en la repartición de las despensas y se quejaron y dijeron, llegaron los apóstoles y dijeron, a ver, vamos a platicar ese tema. Y ellos sugirieron, escojan de entre ustedes hermanos llenos de sabiduría del Espíritu Santo que se hagan cargo de este tema de la repartición de las despensas. ¿Y qué dice la Escritura ahí en ese pasaje de Hechos 6? Que la iglesia estuvo de acuerdo. La unidad, hermanos, el que estemos unidos, el que a pesar de que en algunas cosas tengamos opiniones diferentes, que en algunas cosas secundarias tengamos algunos temas en las que no concordemos, pero que el amor, el espíritu cristiano, el espíritu de Dios que mora y habita en cada creyente, nos lleve a guardar la unidad, nos lleve a guardar el compañerismo. Que no seamos tan inmaduros que por cualquier tema que ni siquiera es primario y a veces ni secundario, estemos nosotros discutiendo y estemos rompiendo inclusive hasta relaciones de amistad, de coinonía, por temas que nada que ver. Es responsabilidad de cada miembro de la iglesia guardar la unidad. Acompáñame a Efesios 4, por favor. Efesios 4, verso 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este primer pasaje es importante porque dice que nosotros debemos andar como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. ¿Cuál es la vocación a la que fuimos llamados, hermanos? A ser hijos de Dios,
a ser creyentes, a ser de un mismo sentir. A eso se refiere cuando dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Bueno, andar de esa manera tiene algunas características y son las que describe en el verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 43. Solícitos, dispuestos, prontos en guardar la unidad del Espíritu. Esta palabra solícitos la debemos entender como en el momento en que tú veas que hay una situación, está brotando alguna situación que es riesgosa y que puede causar una división, que puede causar una ruptura entre nosotros, y no me refiero solamente al grupo, sino entre hermano y hermano o hermana y hermana, que tú identifiques que está surgiendo un tema que va a sacar fricción, un tema que va a sacar semejante controversia que puede llegar a lastimar tu relación con el hermano, con la hermana. Mejor ni te metas, mejor ni le busques, ya no le sigas. Esa es la idea que nos da solícitos. Pronto, ya no, ya viste que la situación, el tema, la plática se está llevando, se está tornando un poquito tensa, ya no le busques. Solícito en guardar la unidad del Espíritu. Más allá de ganar el debate, más allá de ganar la opinión, más allá de ganar esto, lo más importante es la unidad del Espíritu de la iglesia. Lo más importante es esto, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Es precisamente por eso que la enseñanza se titula El compañerismo entre los discípulos salvados por gracia. La unidad, hermanos, el compañerismo, la coinonía es importante, muy valiosa. Y después el texto nos sigue diciendo que era necesario elegir varones y enviarlos a Antioquía con los amados Bernabé y Pablo. Y es por eso que eligieron a Judas, quien tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, a quien Lucas describe como varones principales entre los hermanos. Bueno, de este Judas no se sabe mucho, de este Judas que tenía por sobrenombre Barsabás, no se sabe mucho, no se dan más datos, solamente se menciona ahí. Pero de Silas sí se mencionan varias cosas. Por ejemplo, se nos dice que él desempeñó un papel destacado en la historia del Nuevo Testamento. Y este Silas es el mismo que en 2 Corintios es llamado como Silvano. En la carta del apóstol Pablo, la segunda carta a los Corintios, en la carta a los Tesalonicenses, en la primera carta de Pedro, Silas es llamado como Silvano, es el mismo hermano, es la misma persona. Y este Silas o Silvano acompañó a Pablo en su segundo viaje misionero. Más tarde sirvió como amanuense o escritor o secretario de Pedro para su primera epístola. Y aquí Lucas describe a Judas y a Silas. Esto es importante y este es mi último punto de la enseñanza. Lucas describe a Judas y a Silas como varones principales en la iglesia de Jerusalén. Varones principales en la iglesia de Jerusalén, reconociendo la importancia esencial de la misión. La iglesia en Jerusalén envió a dos de sus mejores hombres. Hermanos, el Señor nos quiere hablar. En una iglesia sana, donde el Espíritu se está moviendo activamente y donde se da valor y obediencia a la palabra de Dios, hay crecimiento, hay madurez espiritual entre los hermanos. Por tanto, se levantan varones
y mujeres útiles al reino. Varones y mujeres útiles al reino. Dice que escogieron a varones principales en la iglesia de Jerusalén, hombres valiosos. Y en estas iglesias y en la iglesia donde Dios se está moviendo, el Espíritu Santo está ahí, donde el Evangelio y la palabra están despertando el espíritu de los hermanos. El deseo del Señor es que se levanten predicadores, se levanten discipuladores, se levanten evangelistas, se levanten pastores, maestros, líderes. Es el deseo de Dios. Hombres y mujeres llenos de buenas obras, obras de salvación, obras de amor, obras de fe. Una iglesia activa, creyentes con mentalidad del reino, hermanos, creyentes con mentalidad del reino. Un creyente con mentalidad del reino es lo contrario a un creyente de mentalidad pagana. Y usted dirá, ¿a poco hay creyentes con mentalidad pagana? Quisiera decir que no. Pero cuando no nos ponemos a estudiar y a profundizar en la Escritura, absorbemos las ideologías del mundo, hermanos. Absorbemos las ideologías del mundo y nos conducimos en ciertas áreas de nuestra vida como se conduce el mundo. Y tomamos decisiones en áreas de nuestra vida, no conforme a la palabra de Dios, sino conforme las toma el mundo. Entonces sí los hay. Es necesario que de la iglesia, cada vez más los miembros de la iglesia seamos gente con mentalidad del reino. ¿A qué me refiero con mentalidad del reino? Básicamente lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 6. Busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y las demás cosas vendrán como añadidura. ¿Y qué es las demás cosas? Todas las demás cosas. Una mentalidad del reino es aquello que pone el reino, la obra de Dios, en primer lugar en su vida. Y cuando toma una decisión en función del reino. Porque es una persona que busca primero el reino. Busca primero el reino. Nos acomodamos cuando en nuestro trabajo nos dicen, no, pues ahora vas a tener que trabajar domingo. Híjole, ya no voy a poder ir a la iglesia. Es lo primero que viene en decir, híjole, quizá tengo que cambiar de trabajo. Pero lo primero que viene es, y a lo mejor ya no voy a poder ir a las reuniones. No, una mentalidad del reino primero pone al reino en primer lugar. Primero ponen al reino en primer lugar, una mentalidad del reino. Cristianos que son verdaderamente luz del mundo y sal de la tierra, impactando nuestra generación, hermanos. Cristianos que cumplamos con nuestro llamado, porque a eso nos llamó el Señor, a impactar nuestra generación en la manera en que nos esté llamando. En la manera en que nos está llamando. Termino, hermanos, ya mis notas finales, conclusiones, notas finales. Vimos cómo con el principal asunto doctrinal resuelto, que es la salvación es por gracia, Jacobo se vuelve a asuntos más prácticos. Y entonces habla de cuidar el compañerismo en la iglesia. Dijimos, y hace poquito, creo que la semana antepasada, dijimos que la salvación por gracia nos lleva a valorar el compañerismo cristiano. Hemos dicho que un salvo por gracia ama a los salvos por gracia. Un salvo por gracia ama a los salvos por gracia. Los valora, los sirve, los procura, ora por ellos, los perdona, porque es difícil que no vengan injusticias u ofensas, pero cuando vienen esos, tienes un corazón perdonador hacia tu hermano
que has sido salvo por gracia, porque entiendes que Él también lucha con su carne, con su carnalidad, de la misma manera que tú luchas con la tuya. Perdonas o pides perdón cuando se trata de restituir. Tienes claro el mandato del Señor cuando dijo que si llegas al altar y traes tu ofrenda y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dejas tu ofrenda y vas y te pones de acuerdo con tu hermano. Amas a los salvos por gracia y nos lleva a cuidar la unidad, el compañerismo y la coinonía. Para cuidarlos, tanto unos como otros, gentiles y judíos, Jacobo propuso que se les escriba una carta ordenándoles que se apartaran de 4 cosas: contaminación de los ídolos, fornicación, ahogado y sangre. Estas cosas con el único propósito, y quiero aclararlo para que te quede claro de por qué Jacobo estaba haciendo esto, era de guardar el compañerismo. Y entonces la Biblia nos resalta lo importante que es el compañerismo entre los hermanos, que guardemos la unidad. Y si hay alguna situación que está tratando de destruir, de disuadir, de fracturar esa unidad, inmediatamente tú solícito hagas lo que tengas que hacer para guardar esa unidad. También aprendimos que los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia se pusieron de acuerdo y entendimos que es otra manifestación de la unidad que caracterizó la iglesia primitiva. Unidad que nosotros debemos guardar porque Dios bendice la unidad y es responsabilidad de cada uno de nosotros guardar la unidad. Y el último punto que entendimos, hermanos, que Judas y Silas, Lucas los describe como varones principales. Principales en realidad significa líderes. Ellos eran parte del liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Pero cuando la Biblia habla de estos líderes, nos está diciendo algo más. O sea, llegaron, Dios los puso en ese lugar de liderazgo porque se sometieron a Dios, se sometieron a la palabra y hubo un crecimiento en madurez, en espiritualidad. Cosa que eso nos atañe a todos nosotros. Todos nosotros tenemos que crecer en madurez y en espiritualidad. Y qué importante es que en la iglesia se estén levantando hombres y mujeres principales. No me refiero solamente a líderes, sino a eso que te decía, esa implicación que tenía de crecer en madurez, de crecer en espiritualidad, de crecer en obras de fe, en obras de amor, de que se levanten ancianas y ancianos de aquí, hermanos, de que si el Señor nos concede que la iglesia bíblica de Puebla Sublime Gracia se convierta en una Antioquía moderna, que de aquí el Señor esté levantando y enviando a otros lugares a hermanos a predicar y a levantar otros grupos donde se pueda predicar el evangelio. Que Dios nos conceda eso, hermanos. Que todos tengamos una unidad en ese sentido. Y que hermanos que ahorita están sirviendo fielmente aquí, tengas claridad en una cosa. Por cuanto en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. A lo mejor ahorita estás manejando un equipo de sonido. A lo mejor ahorita estás ayudando en una transmisión, hermano. Pero que tu anhelo no sea solamente hacer una transmisión. Que tu anhelo sea decir, Señor, heme aquí. Y no solamente tú, el que tienes al lado también. Que nuestro anhelo. Y no solamente ellos dos, también el que está en la puerta. Y aquel que está haciendo así como que te hablan, heme aquí, envíalo a él. Y todos los varones que están aquí, hermanos, que tengamos el anhelo de decir, Señor, úsame, úsame. Quiero ser útil. Quiero ser útil. Hermanos, seamos usables, seamos utilizables. No éramos nada, no teníamos nada. Es más, éramos los más indignos y por gracia, hermanos, por gracia nos llamó, por gracia nos tiene aquí, por gracia nos salvó.
Y lo único y lo menos que podemos hacer es decir, Señor, úsame, aquí estoy. Úsame, úsame, ayúdame. Ayúdame a no pasar por este mundo sin haber hecho nada por ti, por tu reino. Úsame para tu gloria. Úsame. Levántame. Conoces mis debilidades, conoces mis incapacidades, conoces mis torpezas, pero úsame. Ayúdame. Y que de este lugar se esté levantando una Antioquía moderna. Y si le cambiamos el nombre a la iglesia, hermanos, Iglesia Bíblica Antioquía. No es cierto, estoy jugando. Hombres de testimonio, reconocidos entre los hermanos, sobresalientes en el servicio al reino para gloria de Dios. Hermanos y hermanas con los frutos del Espíritu y con madurez, en quien se vea la gracia de Dios y se vea el crecimiento, hermanos. Que el Señor nos conceda eso. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre Santo, no éramos nada, Señor. No somos nada, pero estábamos allá, arrumbados, inútiles, llenos de maldad, muertos en nuestros delitos y pecados, inutilizables, Señor, pero a ti te plació. Pero a ti te plació y aquí estamos, aquí nos trajiste. Úsanos para tu gloria. Úsanos para tu gloria. Señor, ayúdanos a guardar la unidad del Espíritu donde tú bendices y donde tú te mueves, Señor. Que no haya temas ni situaciones triviales, secundarias, ni aun que fueran importantes, que puedan dividirnos, separarnos, distanciarnos. Señor, que la unidad que es de tu Espíritu sea muy importante para nosotros y la cuidemos. Y también, Señor, que se levanten hermanos y hermanas con mentalidad del reino, con madurez, con espiritualidad, dejándonos ya los rudimentos, las niñerías, Señor, y sirvamos en tu reino eficazmente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Nos ponemos en tus manos, nuestra vida en tus manos, nuestros dones y talentos en tus manos, para que nos uses para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.